¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Sin Filtro, soy Genaro Lozano. El consenso en torno al libre mercado y la integración económica como la panacea del desarrollo y la democracia acaba de sufrir su más fuerte sacudida con el voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La tesis de Thomas Friedman de que el mundo es cada vez más homogéneo, más amante de la libertad, con menos fronteras cerradas y menos nacionalista, acaba de ser enterrada por el llamado Brexit, que obligará a repensar, entre otras cosas, el modelo neoliberal de desarrollo. Irónicamente, los mismos británicos que hace 43 años votaron por la adhesión a la Unión Europea este 2016, le dicen adiós. Desencantados con la integración, con la costosa burocracia de Bruselas y el temor a la invasión de acentos que no entienden en Kensington, Shoreditch y otros barrios londinenses. El Brexit obligará al Reino Unido a contener las ansias separatistas de Escocia e Irlanda del Norte y desde ya a formar un nuevo gobierno con la llegada de Theresa May al número 10 de Downing Street. Además, ahora le tocará renegociar acuerdos comerciales de manera bilateral con países como México, porque desde el 2000 tenemos una asociación estratégica con la Unión Europea. Los diplomáticos británicos tendrán tarea extra en los próximos 2 años para finiquitar el divorcio con una Europa molesta por el Brexit, mientras Rusia voltea a ver el colapso del matrimonio entre democracia y libre mercado con una enorme sonrisa. El Brexit y sus consecuencias es el tema de esta noche y para ello llevaré el debate de la siguiente forma. En bloque 1 hablaremos sobre cómo ocurrió el porqué de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, quiénes votaron a favor, quiénes en contra y los resultados finales, una especie de reconstrucción de por qué se van los británicos. Bloque 2, el nuevo gobierno en el Reino Unido, quién es y cómo llegó al poder Theresa May, las nuevas líneas de acción, lo que se espera de su gobierno. Y bloque 3 y último de la noche, las consecuencias del Brexit, implicaciones para el mundo, implicaciones para la Unión Europea y por supuesto también para México. Y para empezar la discusión me da mucho gusto recibir a Lynn Guzzi, que ella es internacionalista de la Universidad Iberoamericana y ha estado aquí en esta mesa en Sin Filtro. Nos acompaña también Laura Navarro, internacionalista y politóloga del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE. Es también integrante del programa joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Genaro. Un gusto. Bienvenida. Regresa también a la mesa de Sin Filtro, hace mucho tiempo estuvo por aquí con nosotros. Ricardo Smith es también internacionalista y politólogo del CIDE y también es de los nuevos o flamantes integrantes del programa joven de COMEXI. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Genaro. Gracias por la invitación. Qué bueno. Nos acompaña también Juan Ernesto Trejo, él es el secretario del programa joven de COMEXI. Me encanta traer a gente del COMEXI. Ya le dije, la mafia de Juan, pero la verdad es que son los internacionalistas más preparados, jóvenes que hay en el país, en México, y también es, por supuesto, coordinador de información aquí en Sin Filtro. ¿Cómo estás? Bien, Genaro, muchas gracias. Un placer compartir la mesa con mis colegas. Bueno, a ver, ¿por qué no le damos la voz primero a tus colegas? Y para que hablemos un poco, le expliquemos a la gente cómo se dio este fenómeno del Brexit, ¿no? Las encuestas antes de que acudieran los británicos a votar, pues, se movieron muchísimo, de repente decían que sí, que apuntaban a la salida, de repente apuntaban a la permanencia y al final pues vimos un resultado pues bastante desfavorable para la Unión Europea con la salida del Brexit. Ricardo, ¿cómo podemos entender esta salida del Reino Unido? ¿Por qué se dio? Bueno, todo empieza en la elección del año pasado, en la que Cameron busca seguir teniendo el poder del Partido Conservador y también seguir siendo primer ministro. Él ya había hecho una promesa en 2013, que era renegociar la relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Entonces, justo para esto, retoma su propuesta para las elecciones y les dice, bueno, vamos a tratar de renegociar, pero también vamos a hacer un referéndum sobre cómo vemos nuestra relación con la Unión Europea. Al final, este referéndum tomó la forma de una consulta popular sobre si quería la gente quedarse en la Unión Europea o salirse. A mí me parece muy importante que podamos notar que esta estrategia ya se había hecho antes. La hicieron en el 75, los laboristas, justo también para poder aglutinar mucha más fuerza del partido y también de otras fuerzas políticas y poder renegociar la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido justo cuando acababa de entrar. En este caso fue Cameron, que tenía 2 problemas. Uno era afuera de su partido, con el UKIP, que acababa de surgir, y el UKIP, recordemos que es un partido ultra anti-europeísta, ¿no? Y también quería poder achacar, más bien combatir toda la oposición que tenía hacia dentro de su partido, pues yendo hacia un tema que tiene como bastante consenso entre gran parte de la sociedad británica, que es que son bastante reticentes a la unión entre el Reino Unido y la Unión Europea. Claro. Ahora, alguien consigues, me imagino, con esta lectura, los jóvenes, porque uno de los temas importantes fue ahí que si acudieron a votar o no, que si los jóvenes estaban por amplios márgenes a favor de la permanencia y más bien
la población más adulta de 45 para arriba estaba en contra, etcétera. Los jóvenes tuvieron un papel importante, ¿no? Sí. Sí, de hecho, yo iba a decir que en el 75 lo interesante es que nada más el 33% votó salirse. Entonces es curioso cómo ha cambiado del 33 al 52. De hecho, los jóvenes, el 75% me parece votaron dentro. Yo, de hecho, platiqué con un joven que votó fuera, que me llamó mucho la atención, y le pregunté, oye, bueno, ¿cuál es la razón de tu voto? Dijo, es que yo ya estoy harto de que las leyes se hagan en Bruselas y no aquí. Yo quiero que se retome el control, se retome la soberanía. Y un poco bajo esta retórica nacionalista y bajo el lema de la campaña, muy buena campaña del Leave Campaign, del salir, claro, ¿no? De toma control, de vota afuera y toma el control. Entonces, ¿te parece una buena campaña? Excelente campaña, sí. O sea, en términos de relaciones públicas, de estrategia de marketing. Recursos, ¿no? Marketing, aplicaciones. Realmente creo que eso jugó un muy buen papel. Ahora, de las voces que hablaban a favor de la permanencia en el Reino Unido, estaba entre ellas Theresa May, la actual primera ministra, ¿no? Que no salió tan activa y públicamente a defender la permanencia, pero era una de las voces ahí reconocidas, ¿no? ¿Qué consideras que le falló a esta campaña del permanecer en la Unión Europea? Una de las cosas que falló en la campaña de permanecer es que no había una verdadera cohesión, ¿no? Estaban normalmente David Cameron contendiendo, presionando para que hubiera una campaña, para que el voto fuera de Remain, para que permanecieran dentro de la Unión Europea. Había algunos otros actores, como Theresa May, pero sus voces también eran muy, muy leves, ¿no? Theresa May, en realidad, si bien se pronunció en favor de permanecer, lo que se menciona es que seguramente lo hizo para cerrar filas con David Cameron. Es por ello que no apareció junto a él haciendo la campaña. También había algunos otros, como Jeremy Corbyn, que es del partido opositor, que también están en favor de permanecer dentro de la Unión Europea, pero no hicieron ningún movimiento para que se viese una coalición fuerte de por qué deberíamos de quedarnos en la Unión Europea, ¿no? Prefirieron partir filas, prefirieron mantener esta distancia política de mi partido, yo quiero ser el que tenga, sea una gran figura. Entonces, esa es una de las grandes razones por las que la campaña de Remain tuvo el resultado que obtuvieron, ¿no? También no supieron entender qué era a lo que estaban apelando, ¿no? ¿A qué era lo que estaba apelando la campaña de Leave? ¿No? Son temas muy populistas, muy sentimentales y crudos. ¿A qué te refieres con populistas? Una de las cosas a las que ellos abocaban era esta idea de todo nuestro dinero se está yendo a la Unión Europea, ¿no? Retomemos el poder, como mencionaste, Aline, retomemos el poder, utilicemos ese dinero para invertirlo en servicios que nosotros necesitamos, en hospitales, cosas que no eran reales, ¿no? Y que al mismo tiempo, si uno lo ve en en gráfica, en la información económica de Reino Unido, no es algo que la persona, digamos, un ciudadano común podría percibirlo, pues es que si voy al hospital, ¿no? Hay mucha fila, hay mucha gente, no estoy recibiendo un servicio adecuado. Seguramente es porque hay muchos inmigrantes que están haciendo uso de nuestros servicios, ¿no? A mí lo que me interesa es que en el hospital yo tenga una prioridad, ¿no? O sea, a mí me atiendan muy bien, tenga un muy buen servicio, que sea rápido, y era un apelo, era apelar a este tipo de cosas, ¿no? Claro. O sea, acciones que los ciudadanos creen que podrían ver al siguiente día. Y algo muy importante que ahorita dijo Laura es que en Reino Unido es algo que pasa solamente en este país y no en otros países europeos. El antieuropeísmo no se encuentra solamente en un partido como de derecha o de izquierda, sino que se encuentra en ambos lados del espectro político. Cuando vemos, por ejemplo, que en Francia usualmente es Marine Le Pen desde la extrema derecha quien lleva todo el antieuropeísmo. No, aquí es los laboristas, también hay muchos antieuropeístas. Y justo fue Jeremy Corbyn quien nunca se pronunció a favor de ninguno de los lados cuando él es, obviamente, de los Remain. Y uno ve las estadísticas y checa que 1/3 de los laboristas votaron por salir de la Unión Europea. Entonces ahí hubo una falla muy grande de la campaña en apelar a la gente laborista, a esas personas que pues tal vez pertenecen a los sectores obreros, a los sectores un poquito más trabajadores, ¿no? Juan, cuando uno analiza un fenómeno así, siempre ve variables, ¿no? Entonces hay quien dice, por acá decía Aline, el tema de la campaña mediática que fue muy mala por la permanencia. El tema de los jóvenes que votaron poco, salieron pocos a votar y fueron más bien los grandes. El tema de que hay un sentimiento antieuropeo, mencionan Ricardo, en el Reino Unido, ¿no? ¿Qué otra variable
podríamos incorporar para explicar o entender cómo en el año 2016, en momentos en los cuales estamos comunicados ya no por fronteras, sino por tu red inalámbrica o por, digamos, el acceso a Internet y demás, entre jóvenes, que ya el sentimiento nacionalista uno pensaría que está cada vez menos en boga, ¿no? ¿Por qué se fue el Reino Unido en 2016? Genaro, hay que considerar dos factores más. El primero es Siria, definitivamente. Siria ha generado una crisis de refugiados, de migrantes sin precedentes. Es gente que migra de su país huyendo prácticamente para salvar su vida y que llega a países dentro de la Unión Europea que ejercen presión en las instituciones de la Unión Europea, que a su vez ejercen presión cuando van a sus países en su política interna, ¿no? Esto alimenta los discursos extremistas y por supuesto que se ve reflejado en las encuestas. En la elección pasada en el Reino Unido, el partido independentista, que es el de Farage, de tener 3%, subió a 13% el apoyo, ¿no? Alimentado de cierta manera también por estos discursos mal manejados, porque realmente por lo que se votó el Brexit fue por una migración laboral hasta cierta manera legal de personas que pertenecen a la Unión Europea, no de sirios, no de refugiados. Otra variable también, y es que hay que entender que el Reino Unido no ha sido siempre europeísta. El Reino Unido no fue fundador de la Unión Europea, entró en el 73 junto con Irlanda y me parece que Dinamarca, no recuerdo, pero no siempre ha sido así y no comparte todo de la Unión Europea. No está en la zona Schengen, que es este espacio en donde los países comparten libertad de tránsito. Si uno quiere entrar, una visa, un pasaporte, si va de Francia al Reino Unido, cruza en ferry, te piden el pasaporte, te bajan y te hacen formarte en migración. En fin, o sea, sí hay cosas que nos hacen pensar que, pues bueno, o sea, el Reino Unido siempre ha estado a regañadientes en la Unión Europea y no le ha quedado de otra, pues precisamente para no partir con esta tradición. O sea, el fundamento de la Unión Europea es la conservación de la paz. También, por supuesto, que tiene un trasfondo económico. Sí. Pero que es por lo que el Reino Unido se ha quedado en la Unión Europea. Si hoy escuchas a la primer ministra May por qué se quieren quedar, si hoy escuchas a su gabinete por qué el Reino Unido quiere quedarse, por qué quiere negociar en la Unión Europea, es precisamente por esto, porque no se quieren salir de todas las ventajas económicas y comerciales que tienen. La Unión Europea va a tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, va a tener otro con Japón. Eso deja totalmente afuera al Reino Unido de esas negociaciones. Claro. Entonces, un poco para resumir y acabar casi este bloque. Entre las variables, entonces, una mala campaña de publicidad o de comunicación, el tema de los refugiados y la crisis de migrantes que le pegó a toda Europa, la variable económica, jóvenes que no salieron a votar, este sentimiento nativista y endógeno de los británicos de nunca querer realmente sentirse parte de la Unión Europea. ¿Algún otro factor? Bueno, uno que quería retomar uno que mencionó Laura hace rato, que era que justamente el gabinete que tenía que estar unido con David Cameron no lo estaba. Entonces, claro, o sea, el gabinete teníamos a unos que jalaban para un lado y a otros para otro lado. Entonces, por ejemplo, teníamos, creo que se llama Michael Gove, que era el ministro de Justicia, que o sea, abogaba abiertamente porque el Reino Unido saliera de la Unión Europea. Y también habían otros ministros que ahorita están en el gabinete de Theresa May, que también abogaban por ello. Entonces, era Boris Johnson. O sea, entonces era como, ¿no? ¿Cómo quieres que la gente pueda entender tu mensaje como gobierno? Porque el gobierno supone que estaba a favor del Remain, cuando tú y tu equipo no están unidos. O sea, es un mensaje doble, un mensaje ambiguo. Y la gente no puede entender también eso. Entonces, yo creo que también eso es bastante importante. Y también otra cosa, Genaro, que es importante resaltar es el factor de la credibilidad de las encuestas. Hacia el final, las encuestas iban a favor del Remain y de hecho decían que zonas como Escocia e Irlanda del Norte sí votaron a favor de quedarse, pero que Gales también iba a votar a favor de quedarse y Gales junto con Inglaterra fueron los índices más grandes de aprobación del Brexit, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es muy importante, y levantaron una encuesta un día antes en la Cámara de los Comunes, que es Parlamento, ¿no? El Parlamento británico, con 650 personas adentro. Votaron alrededor de 435 personas y de las 435, 400 y cachito estuvieron a favor del Remain, ¿no? Claro. Entonces, sí estamos hablando de una falta de credibilidad de las casas encuestadoras tremendas, no solo aquí en México, ¿no? En el Reino Unido, en todo el mundo. Bueno, pero yo también... Justo de lo que una de las cosas que mencionas en cuanto a las encuestas y que ocasionó que el Brexit fuera algo tan sorprendente para todos es que nadie lo esperaba. O sea, nadie
políticamente, ni los mercados, ¿no? Todos reaccionaron de forma de pánico porque era algo completamente inesperado. ¿No? Se había visto que era un margen como de 10%, que iba a salir victorioso Remain, ¿no? Y al final, conforme iban cerrando los puestos de votación, va surgiendo que el porcentaje de salir es todavía mucho mayor y empieza el pánico. ¿Cómo quedó al final el porcentaje? Quedaron 52 y 48. Sí, 51.9, 48. Claro, realmente Cameron se lo esperaba y fue bastante criticado por eso. También le llama que él desintegró Europa. Que eres el culpable, El culpable. Sí. Yo no creo que sea culpable totalmente, pero creo que sí no se lo esperaba. No, yo sí creo que es totalmente culpable. Creo que él apostó por una estrategia bastante riesgosa que ya se había hecho, lo que leyó en las libros de historia, pensó que le iba a resultar, pero no contaba con que ahorita el panorama económico es muy diferente. O sea, entonces, muchas de las personas que están mal, que ven que sus ingresos han bajado en comparación con hace 30 años, porque también se hizo esa encuesta, justo en lo que mencionaban. O sea, parece que la gente que más votó por el Leave es la gente que veía un futuro más incierto para sus hijos en el plano económico, y también la gente que veía un 58%, por ejemplo, de los Leaves eran quienes veían que estaban peor ahorita que hace 30 los años. mayores, la población mayor. La población mayor. La población que votó primero por quedarse, hace 30, 40 años, ahora vota por eso. Ahora ¿no? se arrepienten y entonces David Cameron jamás pensó que entonces esta gente podía irse desde el otro lado, y creo que también fue un poco confiarse en su capacidad de poder manipular la voluntad de la gente. ¿no? Ahora, un factor que falta es ¿por qué Cameron promete este referéndum? ¿No? ¿Por qué Cameron cede a este referéndum? Pues él tenía esta mentalidad de si tienes un problema no hay que ignorarlo, sino hay que enfrentarlo. Y creo que sí fue demasiado riesgoso, como dices. Digo que no tiene toda la culpa porque ahorita creo que la migración es un punto fundamental. Estamos viviendo una retórica nacionalista y él quiso enfrentarlo y darle una voz al pueblo y decir, bueno, tenemos totalmente, la puerta está abierta, pero no, sí, sin duda no se imagina. ¿Y por qué no lo hizo? Por ejemplo, yo creo que una regla sensata del referéndum hubiera sido que solamente se salieran si es que alcanzaban una mayoría calificada, ¿no? Unos 75% porque además de los no era votos. legalmente vinculante el referéndum. Es consultivo. Sí, exacto. Es una de las cosas que se mencionan, que no necesariamente tendría que aplicarlo al Parlamento. O sea, el gobierno podría simplemente llamar a nuevas elecciones y tomar otra vía, ¿no? Decidir si lo va a ignorar, pero es un costo político muy alto. O sea, ignorar la voz de tu pueblo, ya que los consultaste. O sea, esto ya no va a pasar. No, o sea, ya se van. Incluso Theresa May ya dijo, pues nos Brexit vamos. significa Brexit. A pesar de déjenme ella, hacer ¿no? una pausa. A pesar de ella. Déjenme hacer una pausa y regresando hablamos sobre las implicaciones, ¿no? La formación del nuevo gobierno. Por acá mencionaban, Laura, el tema de los mercados que no se lo esperaban. Vamos a ver qué pasa con la relación con Europa y cómo va a acabar teniendo pues una difícil relación, sobre todo con Francia y Alemania, que están enojadísimos, ¿no? No se vayan, seguimos hablando sin filtros sobre el tema de la salida de Gran Bretaña y del Reino Unido de la Unión Europea. Regresamos en un par de minutos. Gracias por seguir con nosotros en Sin Filtros, el segundo bloque de la noche. Estamos discutiendo el tema de la salida del Reino Unido del Brexit con Aline Guzik, quien es egresada de la Universidad Iberoamericana en Relaciones Internacionales, con Laura Navarro y Ricardo Smith, ambos egresados del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, ambos miembros del programa joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, y con Juan Trejo, el secretario del programa joven de COMEXI, también internacionalista del ITAM y ex editor de Foreign Affairs Latinoamérica. Entonces, primer bloque, ya explicamos un poco por qué la salida del Reino Unido del Brexit y más o menos qué fue lo que fue cocinando esta crisis, ¿no? ¿Por qué no vemos ahora las consecuencias? Y la primera consecuencia, evidentemente, fue la formación de un nuevo gobierno. ¿Por qué Theresa May logra llegar a sustituir a David Cameron? Sí, llega Theresa May porque varios de los personajes más prominentes en la política se puede decir que se quemaron durante las campañas, ¿no? Ya fuera que hicieron una campaña muy violenta en favor de salir, al final como Nicholas Farage o Boris Johnson, no tengo las capacidades para lograrlo, no puedo hacerlo, yo quiero Boris Johnson, ¿no? Que a pesar Boris Johnson en algún momento se planteó que podría ser el sucesor de David Cameron, lo que mencionábamos en el segmento anterior, hubo ahí
ahora sí como un backstabbing intenso, ¿no? Surge Michael Grove, que una puñalada trasera. Ajá, una puñalada trasera, exacto, perdón. Él menciona que está interesado en ser el siguiente. Boris Johnson entonces anuncia que no va a buscar ser el primer ministro. Theresa May durante la campaña tuvo un perfil bastante bajo, que bastante... Era como una especie de secretaria de moderado, gobernación, exacto, ¿no? moderado, sí. Era la ministra del Ella Interior. era la ministra de Interior, ¿no? Más temas nacionales, migración llegó a ver. Era la Osorio Chong del Reino Unido. Más o menos. Sí. De hecho, es muy curioso, Genaro. Digo, seguramente la gente se va a preguntar por qué, si un primer ministro del Partido Conservador la riega, ¿por qué otra ministra del Partido Conservador vuelve a quedar? Y eso es por el sistema británico. Las elecciones pasadas fueron elecciones generales en donde los 650 representantes, los 650 ministros, se eligieron para un periodo de 5 años que acaba en 2020. Entonces, realmente el gobierno ahí sigue. Por eso es que la mayoría del partido, que es el Partido Conservador Unionista, con 330 ministros, puede formar gobierno. Y es cuando, al día siguiente, después del Brexit, David Cameron sale y dice renuncio, ¿no? Entonces... Y él porque lo ofreció, o sea, fue su palabra. Fue ¿no? su palabra, si pierdo, me voy. exactamente. O sea, no tendría que haberse ido estrictamente, Exacto, claro, ¿no? Y él recomendó que haya un primer ministro antes de la convención de los conservadores, que es la primera semana de octubre en Birmingham. Claro. Y bueno, afortunadamente, para aminorar la turbulencia, hubo una elección previa, son elecciones internas, en donde se van descalificando y solamente hubo 5 candidatos, 3 hombres, 2 mujeres. Una casa encuestadora también conservadora, pues sí, citando las casas encuestadoras fallidas, ¿no? Decía que iba a ser una competencia de 2 caballos, que iba a ser una carrera de 2 caballos con 2 mujeres. Theresa May por un lado y Andrea Leadsom por el otro, ¿no? Andrea Leadsom fue apoyada por Boris Johnson y toda esta parte fue pro-Leave también, entonces Fue apoyada. la ministra que se echó el comentario de que Theresa May no tenía hijos y que por lo tanto no podría ser una buena primera ministra o algo así. Exacto. Hubo por ahí un Sí, comentario, ¿no? Fue ella y ella, eso justo la Fue muy quemó. mal. Y aparte de eso, creo que también el hecho de que Theresa May sea conservadora, aunque ella haya apoyado el Remain, eso le dio un poco más como de fuerza para poder representar lo que el gobierno de David Cameron siempre quiso, que era no solamente gobernar para los conservadores, sino gobernar para todo el Reino Unido, conservadores, laboristas, etcétera. Y si uno se escucha o si buscan el video del discurso que dio Theresa May cuando tomó protesta como primera ministra, tomó varios temas de la agenda de los laboristas, justo siguiendo esta lógica de quitarle fuerza al Partido Laborista y de apelar a la gente que hubiera votado, que quiso votar por los laboristas y gobernar justo para todos. Y es lo que Andrea Leadsom no podía. Boris Johnson claramente no podía porque él hizo campaña muy dura por el Leave y también es un conservador bastante tajante. Entonces creo que Theresa May es un punto medio que también, incluso ella fue la persona que se pronunció abiertamente por el matrimonio homosexual. Y esos son temas que quería bueno, preguntar también la como una verdad. pausa, ¿no? Porque escuché el discurso de Theresa May afuera de la casa de la nueva primera ministra, la casa que siempre ha sido. Con algunas protestas ahí cerca, se escuchaban las protestas, pero yo la escuchaba y me parecía un discurso no de Theresa May, sino de Bernie Sanders. Sí, exacto. Está hablando de quiero gobernar, el ex candidato presidencial demócrata a la presidencia de Estados Unidos, diciendo quiero gobernar para el 1%, ¿no? Como que este discurso del 1% está cada vez más en boga, no solo por Bernie Sanders tal vez, sino desde la crisis de Wall Street, ¿no? ¿Qué les pareció este discurso? Y el hecho de que un partido conservador apoye el matrimonio igualitario, ¿no? Que hablen como de parte del legado de David Cameron, el matrimonio igualitario de un partido conservador. Mira, qué bueno. Bueno, me parece excelente. Theresa May tiene un papel importantísimo, es la segunda mujer primer ministra después de Margaret Thatcher. Un reportero bromeaba, decía, híjole, esta mujer es una mujer dura, pero tú y yo trabajamos con Thatcher. Entonces ahí les toca otra vez. Creo que quiere romper paradigmas, ¿no? Precisamente ella estuvo a favor de quedarse, pero ahora ella dice Brexit es Brexit y vamos a encaminar el papel de la negociación. El futuro es muy incierto, pero si hacen la negociación bien, entonces van a quedar. Creo que se quiere ganar bastante esta parte de la población, esta parte, bueno, de la gente que, o sea, quizás dijo, no, pues creo que quiere más bien como crear confianza, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer lo mejor que podemos hacer, están en buenas manos.
Y me pareció bastante bien. Ahorita ya está un poco diciendo vamos a ponerle pausa en Brexit con su plática con Merkel. Con la canciller alemana, ¿no? Yo tengo una teoría, Genaro, y es que el sistema británico, como es un sistema parlamentario, forzosamente necesitas tener mayoría en tu partido. Claro. Y para lograr esa mayoría necesitas escuchar a la gente. Entonces, específicamente con este tema, el tema del matrimonio igualitario lo han sabido utilizar perfectamente y lo han capitalizado más el Partido Conservador. En primera, porque fue el primer ministro David Cameron el que sacó la iniciativa. Sí. ¿Pero por qué la sacó? Porque levantaron una encuesta previa con la gente en donde más del 70% de los británicos decían estoy a favor del matrimonio igualitario. Entonces no les quedó de otra. De hecho, hay un video de Theresa May en 2008, me parece, 2007, en donde ella no apoya el matrimonio igualitario. Como Hillary en el 2000. Exactamente. Y después le invitan a un talk show en donde ella dice, sí lo apoyo. ¿Por qué? Porque me informé y porque me di cuenta que es un tema de derechos, punto. Incluso dice muy bonito, ¿no? Si dos personas se aman, entonces deberían de poder estar juntos. Bueno, pero yo creo que tampoco no todo es miel sobre hojuelas con Theresa May. O sea, también hay muchísimas críticas que le están lloviendo de cómo actuó durante su mandato como ministra del Interior, que era como la secretaria de Gobernación, porque recordemos que ella, como secretaria de Gobernación de Reino Unido, estaba a cargo de los servicios de inteligencia, estaba a cargo de la policía y de la política interna de seguridad. Y ella, de hecho, mandó varios camiones como parte de esta política de incentivar a los inmigrantes europeos a salirse, que decían como, vete de aquí o te vas a la cárcel. Llama ¿no? al número y te ayudamos. Exacto, Llama llama al número. 6 años en ese cargo, o sea, bastante 6 años tiempecito, ha sido ¿no? la que más ha durado en ese cargo. Sí. En promedio es 2 años, 7 meses. Y Teresa tenía ahí 6 años. 6 años. Son sexenios, digamos. Exacto, pero tiene un mandato, es decir, que es una persona que tiene una posición bastante fuerte con lo que tiene que ver con inmigrantes, que va a ser un tema elemental para que el Reino Unido negocie con los alemanes, con los franceses y especialmente con los países del sur de Europa, ¿no? Pero al mismo tiempo es una de las cosas, o sea, Theresa May cuando estuvo como en el interior, ella lo que había prometido era reducir la migración, ¿no? Que es una de las cosas que ya se le pone en cara, que no lo logró, ¿no? O sea, ahora tiene que buscarlo todavía en mayores dimensiones, conseguir un tratado que muy difícilmente va a lograr reducir la migración de la manera en que la campaña de Brexit lo promovió. Claro. O sea, si quieren seguir teniendo una muy buena relación económica con la Unión Europea, las reglas dicen, debe de haber este movimiento de capital humano. Las 4 libertades. Exacto, ¿no? Eso se debe ¿Cuáles son las mantener. 4 libertades? Libertad de bienes, servicios, personas y capital. Ok. Que al final su política de estos camiones nada más, creo que 11 personas o 7, no me acuerdo, lograron salir. Entonces fue la verdad muy criticada en ese sentido. Sí, o sea, y si uno ve como los números de migración, ve que en total los migrantes que están llegando a Reino Unido, sí es cierto, sí hay muchos que son europeos, pero también muchísimos son fuera de la Unión Europea. Totalmente. O sea que el Brexit no va a resolver ese problema. Pues, es que creen, Brexit es igual a más control de las fronteras. No, Más pero ya existe incluso ese lo que control. mencionaban, o sea, en este tema de la migración, mucha de la gente cree que, bueno, si cortamos lazos con la Unión Europea, los trabajadores europeos van a dejar de venir. Pero en las estadísticas lo que mencionan es la mayoría de la gente que venía de la Unión Europea tenía un trabajo, llegaba a Londres, o sea, ni siquiera llegaba a estas zonas rurales, que son las que votaron por salirse. ¿No? O sea, llegaron a la gente que estaba más abierta a la migración. Llegaban a la gente que estaba más abierta a la migración, llegaban a estos puntos, estos centros urbanos cosmopolitas, ¿no? Que votaron porque se quedaran en la Unión Europea. Que Juan, tú mencionabas Siria al principio, pero Turquía también, que estaba en proceso de entrar, la gente le dio miedo y decía, es que, güey, imagínate la cantidad de turcos que ahora van a poder llegar, que la verdad es terrible decirlo, pero es lo que mucha gente pensaba. Sí. Y otro factor que a mí personalmente me da pavor de Theresa May, digo, yo comparto muchísimo y creo mucho en su agenda y en ella específicamente. Soy fan, ¿no? Yo también. Sí. Pero Sobre todo no sus zapatos, me imagino. Sí, no, ¿qué tal? sobre todo zapatos. Que le gustan los Y eso es zapatos. un poco injusto, Genaro, porque si vemos el papel de la primer ministra May, antes y después que era primer ministra, ahorita la vemos y ya es un poco más pues conservadora, ¿no? Sí, ya ya no representa tiene al Partido sus Conservador zapatos. unionista, ¿no? Sí. Entonces, digo, si ella quiere ponerse y usar lo que quiera, que lo haga, ¿no? Es primer ministra y punto, pero bueno, o sea, eso es un tema aparte. Pero regresando, después del corte de los zapatos, creo que es muy importante ver de las primeras comparecencias que hace la ministra May en la Cámara de los Comunes es que le hacen una pregunta sobre armas nucleares. En la semana hubo, bueno, Corea del Norte otra vez prueba misiles balísticos a cada rato, aunque caigan 3
metros después de su playa, pero de todas maneras todo el mundo se espanta porque es Corea del Norte, Sí, ¿no? claro. Entonces, un ministro le hizo la pregunta de que si ella dudaría, que si ella estaría a favor de accionar el botón nuclear, sabiendo que esa bomba nuclear británica va a matar a 100,000 inocentes, mujeres, niños inocentes entre ellos. Y Teresa contestó contundentemente sí. ¿Por qué? Porque a nuestros enemigos hay que demostrarles que, o sea, que no nos andamos con jueguitos, ¿no? Sí. Eso para mí sí es un discurso bastante fuerte, sobre todo porque a nivel multilateral estamos viendo esfuerzos tremendamente grandes de desarme, de desnuclearización, de todos estos temas. Y el hecho que un país que está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, esté haciendo este tipo de declaraciones, pues bueno, o sea, ¿por qué al rato no lo va a decir Francia? Porque todo lo que nos ha costado... Bueno, ya lo está diciendo Trump, ¿no? Obama, Incluso el exacto, principio de todo lo que ha defensa costado mutua, que Obama- colectiva, seguridad colectiva, Ya Trump está no. diciendo, si atacan a alguien de la OTAN, pues igual me vale madre. Sí, claro. Exactamente. Igual, O sea, todo lo que ha costado que Obama y Putin puedan mantener las aguas calmadas Sí. con el tema nuclear, ¡pum! Llega la primera ministra May y dice, no, o sea, casi con el arma sí, ¿no? Entonces, eso sí, eso a mí personalmente me espanta. Bueno, a mí también me espanta muchos nombramientos de su gabinete. O sea, sinceramente Johnson? creo que el primero es Boris Johnson, como tú bien Sin dices. duda. O sea, una persona que ha insultado a varias nacionalidades Sí. como tu ministro de Asuntos Extranjeros se me hace una opción bastante cuestionable, a pesar de que, bueno, salieron muchas notas a decir, bueno, es que tienes que recordar que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña ha perdido poder frente al Ministerio de Economía, al de Tratados Internacionales, al de Cambio Climático y así. Bueno, pero sigo pensando que el mensaje que estás enviando como gobierno con Boris Johnson es malo. No es el mejor No mensaje. es el mejor mensaje, Si no es exacto. malo, no es el mejor Claro. mensaje. Y también nombró a Andrea Litson, justo la que tú mencionabas, que era una de las contendientes a la primera, a la ministratura. Ella hasta ahorita acaba de ser nombrada una ministra de Educación, pero aparte nombraron a una persona que es abiertamente escéptica del cambio climático Sí. como jefa o jefe de esta área de cambio climático y energía. Entonces creo que sí hay bastantes cuestionamientos sobre el nuevo gobierno que no me dejan nada contento y pues bueno, habrá que ver cómo el gobierno A ver, formula ustedes mencionan políticas. algunos focos rojos, ¿no? Y uno de esos focos rojos, o lo que se puede esperar de este nuevo gobierno, es que se vuelva más a la derecha en temas de migración, que busque este demonio, digamos, este demonio colectivo o esta idea del enemigo colectivo que son los migrantes, especialmente los que no vienen de la Unión Europea. ¿Qué otro tema? ¿Cuál va a ser la otra prioridad de su gobierno? Digamos, si ponemos la idea de que tiene que negociar el Brexit, la bloqueamos, ¿qué otros temas tiene que sacar adelante el gobierno de Theresa May, que se queda hasta el 2020? Ella dijo que se queda hasta 2020, entonces vamos a ver a la primera ministra hasta ese año, O sea, tiene 4 años. a menos que algo, una verdadera catástrofe pase en este periodo, que sí puede ser, que es la salida de Escocia, Ya. del Reino Claro. Unido. O la Es la unificación segunda, de Irlanda del Norte con Irlanda, ¿no? Entonces, sí tiene retos bastantes, no solo, o sea, que genera esta salida de la Unión Europea. No solamente se trata de negociar con la Unión Europea el mejor trato posible, sino arreglar las cosas adentro. Y eso es lo principal. Y por eso vemos que su primer acto como primer ministra, los primeros actos, es reunirse con la ministra escocesa. Pues también, y de hecho, volviendo al tema de los zapatos, hay una foto muy buena en donde le sacan una foto a los zapatos de ambas, ¿no? Como diciendo, miren quién está gobernando el Reino Unido, ¿no? Sí. O sea, es la etapa de las mujeres. Ese mensaje me gusta. Exacto, ¿no? Entonces, sí tiene bastantes cosas, por tratar internamente. O sea, Escocia ya está considerando un segundo referéndum para salir. Obviamente, la Unión Europea, hay personas a favor y hay personas en contra. Como España. El partido España, por No le supuesto, que conviene. está totalmente en contra de que Escocia haga eso por el problema que tiene con Por todos los Cataluña. problemas. Pero hay un partido europeo en el Parlamento Europeo que ya dijo que si Escocia se quiere quedar en la Unión Europea, que ellos van a apoyarla. Entonces, digo, todo es válido, Genaro, porque es algo que no tiene precedente. Exacto. Y eso- No hay un manual. Y ahí hay un punto también súper interesante, que justo la primera ministra escocesa, cuando hablaba frente a la prensa después de reunirse con los europeos, dice que ahorita ella los nota mucho más abiertos a que Escocia se una a la Unión Europea como un país independiente que antes, o sea, hace un año que se hizo el referéndum escocés, que notaba a la Unión Europea como que más reticente, como que no quería hacer que los del Reino Unido se enojaran. Y creo que ahorita eso va a jugar también un papel bastante importante. Lo que yo también creo que va a estar en la agenda de Theresa May y que ya se mostró en la manera en la que se arreglaron los ministerios
fue el tema de comercio internacional. De hecho, crearon un nuevo ministerio que no existía antes durante el gobierno de David Cameron, que es el Ministerio de Comercio Internacional o de negociación de tratados comerciales. Porque ahora tienen que ver cómo va a ser la nueva relación con la Unión Europea. Van a tener que definir cómo es que van a poder compartir ciertos intercambio de bienes y servicios, especialmente financieros, que es bastante importante para Gran Bretaña. Al mismo tiempo que frenan lo que justamente Laura decía, la entrada de inmigrantes de Europa, ¿no? Entonces creo que ahí van a tener que poner muchísimos recursos y tomando más en cuenta que hace muchos años que los británicos no se sientan con sus propios recursos y su propia gente a negociar tratados comerciales, sino que dependían de la burocracia europea. Sí, entonces ahora pues tienes que meter al ruedo a gente. Hay otro tema, ¿no? Yo creo que ahí son, a ver, una mujer que llega al poder, conservadora, que tiene, por un lado, la obligación número uno de negociar la salida de un tratado de libre comercio, cuando el libre comercio, los partidos de derecha son los que más lo están impulsando en el mundo, ¿no? Por el otro, viene de un ministerio de seguridad, de hacer política interna, y de seguridad ahora con la crisis en Niza y con los atentados que estamos viendo por todos lados, y en Londres ha sido también víctima de ataques terroristas. Y finalmente la relación con el resto de Europa, ¿no? Y la economía interna y todos los problemas que tiene y lo que mencionaba Juan de la posibilidad de un referéndum en Escocia y en Irlanda del Norte para la salida, ¿no? Déjenme dejarlo ahí. Vamos a regresar después del corte a hablar un poco más sobre estas implicaciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para el último bloque de la noche aquí en la mesa de Sin Filtro, no se vayan, regresamos en un par de minutos. Gracias por continuar con nosotros. El último bloque de la noche estamos hablando sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y en este bloque vamos a hablar sobre las implicaciones. Ya hablábamos un poco sobre los mercados. Me gustaría que nos detuviéramos en México, ¿no? Porque sí había entre algunos diplomáticos mexicanos, me acuerdo cuando platicábamos sobre el Brexit con algunos amigos que son diplomáticos del Servicio Exterior de carrera, decían, no va a pasar, no va a ocurrir. Y cuando vieron que sí ocurrió, teníamos un tratado de una asociación estratégica con ellos desde el 2000 y ahora tenemos que ver qué va a pasar por la Unión Europea y no sé qué, ¿no? Y por ahí había declaraciones también del secretario Videgaray, del secretario de Hacienda, diciendo no importa tanto porque pues, realmente no hay tanto comercio con ellos y pues no nos va a pegar, ¿no? Y de repente vimos las bolsas y específicamente el peso. Y, claro. ¿no? Implicaciones para México, Ricardo. Bueno, primero creo que debemos de verlo en perspectiva, la relación de México con Reino Unido, si bien desde la parte diplomática, política, sí es importante, desde la parte de comercio exterior no es tan catastrófico el hecho de que se haya salido del Reino Unido. Al fin y al cabo es 0.7% del comercio global de México. 0.7%. 0.7% y representa menos del 7% del comercio con Europa. Entonces, sí vemos que Reino Unido tiene un panorama económico bastante negativo, pero esto podría no ser tan importante para las finanzas o para el comercio mexicano. Ahora bien, lo que yo sí creo es que en este momento en el que los mercados financieros están tan integrados, a México le pega durísimo porque ha sido la moneda durante creo que el último año o los últimos meses, la moneda entre los mercados emergentes que más ha estado castigada por la incertidumbre financiera global. El peso mexicano. Okay. Y me comentaba, por ejemplo, un amigo economista que se debe a que parece ser que el mercado cambiario mexicano no cierra como otros. Por ejemplo, el de Brasil sí cierra a cierta hora, por ejemplo, entre la noche. Entonces, en la noche para los británicos que estaban haciendo su conteo del Brexit, pues ellos no podían, los inversionistas británicos o los inversionistas globales no podían especular contra la moneda de Brasil, pero sí pueden especular contra el peso. Y entonces estaban buscando cómo defenderse de esta incertidumbre. Y eso nos pegó durísimo, tanto así que hubo un recorte al gasto público anunciado por Videgaray y por el Banco de México, ¿no? Entonces las palabras del secretario Videgaray no eran tan ciertas, o sea, sí nos pegó. No, sí nos pegó. Sí, le pegó al peso. Tan pega que al día siguiente sale diciendo vamos a recortar nuestro gasto, ¿no? Y Banxico sube su tasa a 0.5%, entonces de que pega, pega. Ahora, políticamente también dices que era importante. ¿Por qué es políticamente importante el Reino Unido, su salida de la Unión Europea para México? Bueno, porque México está en una posición difícil en la que no puede tomar partida. Es como yo escuchaba hace tiempo es como un amigo que tiene a dos amigos que están en un matrimonio, en una relación, y no puedes pelearte con ninguno de los dos. Tienes que mantener una relación muy cordial.
Porque, bueno, recordemos que las relaciones diplomáticas entre México y Reino Unido llevan muchísimo tiempo. Es de los primeros países que reconocen a un México independiente y soberano. Y también las relaciones con Europa para México son importantísimas, no solamente por el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, que se está justamente en proceso de renegociación en estos... Que también es tiempo. acuerdo de Tiene que también asociación cuidar, política. ¿no? Exacto, Sí, claro. es las dos partes. Entonces, también eso me parece importante e interesante, que el ministro de Economía de México, el secretario de Economía, salió y dijo... ¿Sabes qué? Los mexicanos hicimos tan bien nuestra tarea que ya tenemos un borrador de Tratado de México con Reino Unido post-Brexit. Bueno, No, pero wow. tomando en cuenta la política exterior mexicana, que siempre se trata de mutuo respeto, creo que las relaciones se van a mantener, ¿no? México pues respetó Sí, claro. también la voz de los británicos, entonces es probable que busque, de hecho, incrementar su relación tanto comercial, política, económica con Gran Bretaña, cuidando, claro, con la Unión Europea, ¿no? Bueno, urge que haya un nuevo embajador o embajadora post-Brexit, Claro, ¿no? Porque ya Post-Brexit, Diego Gómez claro, Pickering por ya no supuesto. está. También una de las cosas muy importantes en la relación de México-Reino Unido, digamos, es esta parte cultural, la parte de educación, ¿no? Son los intercambios más fuertes, me parecería, entre México y Reino Unido. Los estudiantes, ¿no? Los Eso a mí me estudiantes, preocupa, ¿no? porque que es no uno de vaya a los ser la de golpes más malas fuertes que va a haber, porque Claro. dejan de existir estos fondos de la Unión Europea para el intercambio académico, para fomentar la investigación. O sea, CONACYT va a tener que hacer algo también. No, Sí. y por ejemplo, Y me las- preocupa que nos Seguramente, ¿no? pongan Y más también, por trabas. ejemplo, el British Council, las becas que dan las universidades, La la Chevening, Chevening, ¿no? Becas que dan las universidades británicas o el mismo gobierno británico se puede ver muy afectado de que ya no cuenta con estos fondos europeos Sin duda. que promueven un intercambio para que existan ideas más abiertas, para que la gente sea más... Bueno, o sea, entonces ya en lo Visas. comercial, en lo político, en lo educativo nos va a pegar, ¿no? Sí. desde luego. En lo económico. A mí me preocupa que nos pongan más trabas, por ejemplo, si queremos ir a estudiar, ¿no? Siendo mexicanos, por más que tengas el nivel o que tengas los conocimientos y demás, o incluso el idioma, que tengan esta idea de, bueno, vamos a mantener un poco los extranjeros por fuera. Sí. A ver, y ahora, y saliéndonos de México, dejándonos de ver al ombligo. Con Estados Unidos, ¿qué implicaciones puede tener? ¿No? Estados Unidos ha sido, y la Unión y Gran Bretaña o Reino Unido han sido siempre como aliados, casi siempre de mancuerna frente a Europa, ¿no? Ahora, Bueno, ahora definitivamente a mí lo que me pone a pensar muchísimo y cae en muy mal timing es la elección en Estados Unidos. O sea, Totalmente. el tema Brexit empodera a la figura de Trump, por supuesto, y es una persona que sabe capitalizarlo también. O sea, el siguiente día después del Brexit, a los 2 días él ya estaba en Escocia, ¿no? Diciendo que los Diciendo cosas escoceses erróneas, votaron. ¿no? Claro, que de Perfecto. tal manera no está tan errado porque 1 millón de escoceses votó a favor del Brexit, ¿no? O sea, también, o sea, la relación ahí fue 40-60%, 40 a favor del Brexit. y lo Pero de conectó todas con maneras- el Telcán, por cierto, ¿no? Sí. Sí. Está Así es. diciendo, y viene el NAFTA exit, ¿no? Casi. Exactamente, y eso Eso sí es nos justo lo pega, que nos, y eso nos pega a muchísimo. nosotros, pero también es producto del Brexit. O sea, todos estos sucesos de extrapolar, de llevar a los extremos a la sociedad, de dividirla, alimenta a estas figuras como Trump, como Marine Le Pen en Francia, y vemos este resurgimiento de partidos políticos, incluso de asociaciones, que son extremistas, que son antipartidos políticos, como el 5 Estrellas en Italia, que ya puso una alcaldesa en Roma. O sea, sí es una implicación bastante fuerte. Pero ahora, aterrizando las implicaciones para la Unión Europea, o sea, ¿cómo queda la Unión Europea post-Brexit? Bueno, de entrada, en la Comisión Europea, que se compone por 28 comisarios, ya hay 27 nada más. El inglés, que aparte se encargaba de los asuntos, me parece, financieros o de política monetaria común, ya se regresó a su casita, ya no hay nadie ahí, y se lo dieron a otro comisario. Vamos a ver la reducción también en el Parlamento de los eurodiputados ingleses, 73, 74 me parece que son. Bueno, ahorita evidentemente vamos a ver un proceso de negociación. O sea, la ministra May dijo que no va a haber... ellos tienen que invocar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para que formalmente comience la salida. Sí. Ya dijo que no lo va a hacer en 2016. Tienen 2 años, ¿no? Por ley. A Dura partir, unos de años. que, a partir de que se invoca, Claro. tienen 2 años máximo para llegar al acuerdo. Ya. Que me Ya parece prorrogar, bien, ya la se verdad. puede- Se podría Se puede prolongar, prorrogar, si y sí, hay sí. buena Sí, voluntad de exacto. ambas partes. Y de todo, por unanimidad. creo. Pero a fuerzas tienen que ser por unanimidad. La prórroga. La prórroga. Y una de las cosas que también mencionan son 2 partes, digamos, las que se tienen que definir en
en estos 2 años, ¿no? A ver, de entrada, no hay ninguna obligación legal para que ya después del referéndum el Reino Unido diga, No. invoca este No. artículo. Solo ¿no? presión. O sea, si se pueden Solamente hacer- es la Puede presión haber presión, política de que, Ya. pues si tu pueblo ya te lo dijo, tienes que reaccionar. Ya. ¿no? Ha También habido vemos que protestas. las figuras políticas ya mostraron su voluntad de lo vamos a hacer. Claro. Europa, entre comillas, desafortunadamente, no puede ocasionar que esto funcione, o sea, que esto suceda más rápido Sí. para disminuir Salvo toda con presión política, ¿no? inestabilidad Pero y pues los toda la incentivos de incertidumbre que hay. Merkel y de Hollande son claros y de todos los días europeos. O sea, nosotros queremos que ya. O sea, si ya Exacto. votaste y ya hiciste todo este Si ya drama nos y te has- amenazaste, Holanda le ya. dijo, Ahora te ¿no? sales. Y Empieza. si te sales, es como te sales castigado, ¿no? O sea, Exacto. no te sales con favores, que era lo que mencionaba en la campaña del Brexit, de nosotros vamos a hacer que Europa casi que se arrodille y nosotros vamos a escoger los términos. No, la manera en la que la Unión Europea ha demostrado, bueno, más bien Francia y Alemania han demostrado que va a ser su respuesta, es una respuesta dura, porque no queremos Que otros abrir se las envalentonen. puertas Claro. a que Holanda, a que Francia, o sea, Grecia. Al Frexit, Grecia, ¿no? ajá, ¿no? Que muchos de los países que forman parte de la Unión Europea empiecen a buscar salirse y conseguir tratos económicos que les sean beneficiarios. Ahorita es realmente una gran incertidumbre y todo depende del proceso de negociación. Puede ser un divorcio amigable, puede ser un divorcio hostil y terrible. Y Todo ahí- depende de cómo lo manejes. Y justamente en esta parte del divorcio hay varias opciones que está sobre la mesa. Entonces, porque hasta ahora, aparte de los países europeos, dentro de la misma Unión Europea Sí. como tal, hay otros países que si bien son parte del continente tradicionalmente llamado europeo, no pertenecen a la Unión Pero Política que están Europea. en proceso de que quieren entrar. Bueno, más bien ya me refiero como a Liechtenstein, a Noruega, a Islandia, que Suiza. tienen otro Dinamarca. que están en otro marco, ¿no? También a Suiza, ¿no? Que se llama el Tratado de Libre Comercio de Europa, europeo, algo así. Entonces, mucha gente está diciendo, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a tomar la forma de Noruega, la relación entre Gran Bretaña y Reino Unido? Yo creo que no. Y me parece demasiado riesgoso decir que va a tomar la forma de Noruega o de uno de estos países, porque número uno, Noruega contribuye muchísimo más de lo que contribuía antes Reino Unido. Y aparte A la Unión Europea. A la Unión Europea. Y aparte de que contribuye con el dinero, se atiene a que todas las decisiones no tengan voz por parte de Noruega, ni de Liechtenstein, ni de Islandia. O sea, es como yo te pago para que tú tomes decisiones y después me obligues a mí a acatarlas, ¿no? Y es justamente lo que no quieren los de totalmente. Reino Unido. Pero tampoco quiere perder esa relación comercial. Sí, Si estás exacto. en primera fila del mercado más de comercio de bienes más grande del mundo sin aranceles, no vas a querer dejar tu lugar, ¿no? Exacto. Por supuesto. Así que yo creo que va a ser algo totalmente diferente a lo que ya se ha visto ahorita. Va a tener que ser una negociación bastante ruda porque ni a los europeos les conviene doblar las manitas, ni tampoco a los de Reino Unido. Digo, por lo pronto Merkel ya le dio el visto bueno a la Su pausa. primer ministra May para que, ok, tómate 2016 para juntar a tu equipo, para armarte tu plan y mientras nosotros también vamos a hacer lo mismo. No así lo hizo Hollande. No, Hollande le exacto. dijo, Hollande no, dijo, entre ahorita. más pronto, mejor. Igual el good ministro cop de and bad Irlanda. cop, Sí, ¿no? sí. Sí. Entonces, también ya dentro de la Unión Europea ya vemos aquí Team Merkel y Team Hollande, prácticamente, ¿no? O sea, Sí. vemos las fotos con Theresa May y Merkel sonriendo, ¿no? Y vemos aquí a Hollande un poco más, el ambiente más tenso, ¿no? Y en definitiva, o sea, Francia tiene mucho que ganar con el Brexit. Una de esas cosas es migrar la capital financiera pues, de Europa, ¿no? La City de Londres a París, ¿no? O sea, ¿a dónde se va todo ese capital? Hay varias opciones, las dos principales es París o la Frankfurt, otra ¿no? es Frankfurt, exactamente. Ya hay otros intentos como la presidenta de la Comunidad de Madrid ya está sacando ahí sus autobuses en Londres Claro. que dice que todos vengan a Madrid, ¿no? Que Pues aquí sí, recibimos su dinero. Pero Los creo que euros. Francia ahí lleva la delantera porque ya el ministro del Interior, Manuel Valls, de hecho está ofreciendo incentivos fiscales para que se vayan los financieros a París, ¿no? Y para ganar todo ese, primero trabajadores y también capital, porque recordemos que en la City de Londres son casi 2.2 millones de personas que dependían en términos de trabajo, ¿no? Entonces, creo que sí va a ser importante esto. Y me parece también que hay que ver a Francia en perspectiva de elecciones. Ya el próximo año son Sí. elecciones en Francia presidenciales y Hollande es uno de los miembros del Partido Socialista que quiere contender a la presidencia, Claro. a pesar de su altísima popularidad. No me acuerdo si popularidad. Laura o Aline o Juan en el bloque anterior hablaban justo que esto puede empoderar a grupos conservadores como Sí, el sí, Frente sí, Nacional en totalmente. Francia y demás, ¿no? También hay un, ¿cómo se llama? En Austria. En Austria, que es de los países que han demostrado estar mayoritariamente en contra del
del grupo europeo, digamos, del sentimiento europeo. ¿No? Entonces puede dar pie a tanto que en Alemania, digamos, en la mayoría de los países europeos han estado surgiendo estos partidos nacionalistas que buscan reducir la migración, digamos, todo este esfuerzo que se hizo para que surja la Unión Europea, que este proyecto no sea nada más algo económico, sino que empiece a avanzar a un proyecto político de unidad política. Se está viendo retrocesos por estos partidos nacionalistas que buscan fragmentar, ¿no? Quitar el poder que tiene Bruselas, irlo reduciendo, regresar a esta idea nacionalista de nuestra soberanía, nuestras decisiones, y es una de las cosas que más teme la Unión Europea. Y en el caso de Marine Le Pen en Francia, otra vez regreso a Francia, ella es una de las personas que en los diferentes careos que se están organizando en las encuestas, es de las que en muchos escenarios queda en primer lugar para la primera vuelta. Espero que esas encuestas también estén equivocadas. Pues sí, pero mucha gente está proyectando, de hecho, al final una segunda vuelta, porque recordemos que en Francia las elecciones presidenciales son de 2 vueltas, entre Marine Le Pen y un miembro ya sea del partido de izquierda socialista o los republicanos, que son el de derecha, ¿no? Entonces, Marine Le Pen tiene ahorita muchísimas probabilidades de sí quedar entre los partidos más fuertes de Francia. Entonces, como dicen, este no es un sentimiento nada más en Gran Bretaña, es en realidad en todo el mundo. Entonces, si el mundo va para allá, si está transicionando para allá, realmente sí es preocupante. Claro. O sea, entonces, a final de cuentas, y un poco para ya concluir, porque quedan pocos minutos del programa, las consecuencias del Brexit son enormes, ¿no? Les vamos a seguir viendo en los próximos años. No es nada más un hecho aislado el que una pequeña isla en el continente europeo, donde votaron, ¿cuántos millones de personas? 14, 15 millones de personas. Fueron como 15 millones de personas. Como 15 millones de personas. La decisión que tomaron esos votantes va a tener implicaciones para la relación europea entre Alemania, Francia, el Reino Unido y todo el resto de Europa. Con México tiene también problemas o implicaciones económicas, políticas educativas, que creo que es muy importante. ¿Qué más? Organismos internacionales también, por supuesto. O sea, el Reino Unido, vamos, o sea, ver una votación de países en un tratado, en una resolución, siempre ves a 28 amiguitos alzando el papel al mismo tiempo, ¿no? Casi en todos los casos, casi en todos los casos. Yo estoy seguro que ahí va a haber implicaciones también para el Reino Unido, en donde cada vez que alguien que quiera poner a un candidato a un organismo internacional, que cada vez que necesite gente, países, estados miembros, ya sea en el sistema de Naciones Unidas o en otro organismo, pues no va a tener el mismo apoyo, porque al menos ahorita, pues sí, del resto de los países de la Unión Europea está este recelo de, pues te saliste del grupo de los cuates, ¿no? Sí, va a haber mucho peso político en ese sentido también, que es mucho lo que hablan, ¿no? Todos los tratados, por ejemplo, de cambio climático, ya no va a tener a sus amigos detrás de él apoyándolo, ya todo lo que pueda contribuir ya no va a ser igual. Claro. Y una de las cosas que se mencionan es también de la OTAN, ¿no? O sea, se quiebra este frente común en Europa, ¿no? Teniendo esta amenaza, digamos, de una Rusia que está buscando un mayor liderazgo, ¿no? Más poder, que el frente europeo quiebre, pierda uno de sus pilares. Uno de sus pilares dentro de la OTAN. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? ¿Se va a seguir de la misma manera? ¿No? ¿Cómo se va a comportar esta Y ahorita, por ejemplo, la parte de foros internacionales jamás se me había ocurrido, pero es súper buen argumento y creo que me deja pensando también que en foros internacionales usualmente quien aboga por derechos humanos, quien aboga por apertura a la migración es la Unión Europea. Y entonces, ¿cómo te vas a ver tú como Unión Europea frente a los demás países que quizá no creen tanto como tú en estos valores que son los valores del occidente, como algunas personas los llaman, cuando pues ves que muchísimas personas adentro del continente y especialmente en Reino Unido no creen en ellos, no creen en la apertura a la migración, no creen en la solidaridad, no creen en este sentimiento de que compartimos ciertas cosas y que eso es más importante que los intereses políticos de corto plazo, ¿no? En el largoplacismo sobre el cortoplacismo. Que Theresa May había dicho que se tenían que salir de la Corte Europea de Derechos Humanos, ya dijo que ya no. Exacto, entonces creo que esto sí va a dañar muchísimo la credibilidad y la autoridad moral de la Unión Europea en foros internacionales. Otro de los temas en cuanto a derechos humanos, la Unión Europea, precisamente por lo que ha estado sucediendo en Siria, el golpe de Estado que hubo en Turquía, ¿no? Y las pláticas que tuvieron Merkel y Erdogan antes de que se diera el golpe de Estado, empezaron a afectar esta postura de derechos humanos de la Unión Europea, ¿no? Porque era, bueno, Turquía, te vamos a dar dinero para que ya no lleguen los migrantes, ¿no? Quizá vamos a modificar nuestros acuerdos comerciales con África y vamos a poner una cláusula de que mantengas mantén la migración interna, que no llegue a Europa y entonces te vamos a dar más fondos, ¿no? Entonces, la Unión Europea, en cuanto a ese tema,
ya está teniendo muchos problemas en casa y agregamos todavía ya es mucho más notoria esta postura no tan a favor de derechos humanos dentro de los países. Claro. Pues acabó el tiempo. Muchas gracias. Creo que los internacionalistas van a tener mucho trabajo para analizar y muchas tesis se van a escribir seguramente, licenciaturas y maestrías en torno al Brexit y sus implicaciones. Muchas gracias, Laura. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Aline. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mesa especial sobre el tema del Brexit. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema aquí en la Mesa de Sin Filtro y los invitamos a seguir nuestra cuenta en Twitter, @SinFiltroTV, y nuestra página en Facebook, Sin Filtro. Denle like. Y nos vemos aquí el próximo domingo a la misma hora. Que tengan muy buen inicio de semana. Soy Genaro Lozano.